por supuesto, darle la bienvenida a usted. ¿Cómo no? Tenemos ya en plataforma, no sé si pronunciaré bien este apellido, Ini Gonenberg, director y CEO de CEO. Ixion, CEO de Ixion. Ini, ¿lo pronuncié bien? Casito, mi estimado Enrique, Gronenberg. Ayúdame, por favor. Ronald, entonces. Por ahí va, Inti está bien, mi querido Inti. Enrique. Un gusto a Ok. las órdenes. No, igualmente, Inti. Muchas gracias. A ver, comencemos primero con este tema. Me parece interesante. Um, este proyecto que tienen ustedes, denominado Diction, ¿en qué consiste, Inti? Bueno, mi estimado Enrique, nosotros desarrollamos tecnologías desde Reino Unido, Ujú. las trajimos al Ecuador en el 2017 Ya. y las tecnologías que nosotros desarrollamos son para combatir la contaminación plástica acá en los ríos del país, evitando que lleguen hacia los océanos y por las corrientes oceánicas viajen hacia Galápagos y destruyan toda la vida marina de Galápagos, ¿no? Ujú. Más o menos entre un 60 y un 80% de la basura que llega al océano viene a través de ríos. Y en Ya. el caso ecuatoriano, el 40% de la basura que se encuentra en Galápagos, destruyendo la vida marina, viene del Ecuador continental. Entonces, nuestros esfuerzos van enfocados en reducir ese impacto ambiental. Ya, y para esto, ustedes, ¿qué tipo, no sé, lo hablo obviamente porque desconozco, ¿hay algún tipo de infraestructura, de maquinaria, o es un trabajo, sobre todo considerando Galápagos un patrimonio de la naturaleza, donde no se puede intervenir, si se quiere, con otro tipo de instrumentos o herramientas que no sean amigables con el ambiente? En ese sentido va Claro. dirigido mi pregunta, Haití. Claro que sí, pertinente la pregunta es, tenemos que parar el flujo de plásticos antes de que llegue al océano y viaje hacia Galápagos. La clave es hacerlo en ríos. Ujú. Y para hacerlo en ríos, nosotros desarrollamos una tecnología, es una infraestructura que tenemos ya instalada en 4 ríos acá en el país. Tenemos 2 en la provincia de Manabí, una en Pichincha, una en la provincia de Carchi. Ujú. Y para darles una idea de cómo funciona, el Claro. plástico flota cuando está en los ríos. La primera parte del sistema son unos flotadores que tienen un ángulo, se aprovechan la propia corriente del río y direccionan hacia un lado. La segunda parte del mecanismo es una parte mecánica de extracción. Para quienes nos escuchan pensar como gradas eléctricas, Ujú. en lugar de mover de abajo hacia arriba, nosotros extraemos el material y finalmente tenemos una cámara que nos da datos en tiempo real con inteligencia artificial que estamos programando para entender tipos de material, volúmenes, y con eso proponer cambios, política pública, cambios a las empresas, Ujú. e ir reduciendo así el material que va ingresando a los ríos de nuestro país. Ahora, a mí lo que me preocupa, Inti, es que si bien es cierto, hay una revolución ambiental, más que todo es de conciencia ambiental, me preocupa que en el caso del Ecuador esos niveles aún no han despertado. Y hablamos, es cierto, de problemas que son de consumo diario, que no son menos importantes, te digo, con relación al tema ambiental, pero se quedan simplemente, en algunos casos, en enunciados. Entonces, ¿cuál es tu criterio de cómo estamos haciendo el trabajo aquí en el Ecuador respecto precisamente a este tema ambiental? Sumemos de un nivel más de arriba, incluso el Ecuador está muy atrasado en las lógicas de cómo se genera en la actualidad tecnología, invenciones, cómo se promueve la generación de nuevas industrias. Dentro de eso, industrias que tienen que ver con el tema ambiental, que ahora se conocen como cleantech, ¿no? Acá en el Ecuador todavía pensamos que los emprendimientos emergen sin ningún tipo de apoyo y Ujú. por la suerte que Diosito quiera, el que puede bien y el que no, Así chao, es, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, no es así a nivel internacional. De hecho, nosotros, para poder desarrollar la tecnología que tenemos implementada en el país, como les decía yo al inicio, fue creada en Reino Unido Ujú. y hemos participado en una serie de competiciones que existen allá en Reino Unido que te dan plata, te dan recursos no reembolsables. Y hay una serie de competiciones dependiendo el nivel de madurez de la tecnología.
Cuando uno está recién con una idea, un tipo de competición. Cuando ya tiene un prototipo, otro tipo de competición. Y así le van acompañando con recursos públicos del gobierno del Reino Unido y de la Unión Europea, para que vean el rol del Estado, hasta que uno tiene una tecnología que puede comercializar. Entonces, así surgen los emprendimientos Ujú, tecnológicos ujú. de toda índole, de temas ambientales, temas tecnológicos, ahora la inteligencia artificial, antes, no hace mucho, ¿no? Todo lo que es de los sistemas de servicios de comunicación, Facebook, Google, que no tiene más de 20 años, ¿no? Entonces, mientras el mundo avance en ese sentido, lamentablemente en el Ecuador, poco o nada en realidad en políticas para poder hacer estos desarrollos, ¿no? Nos come el día a día y los problemas que tenemos acá en el país y no hay una Ujú. planificación de corto, mediano y largo plazo en este tipo de lógicas. Inti, una pregunta más de mi parte para luego que continúe el abogado Ramiro Cepeda. Em, Hablaste algo que es interesante y a la vez importante. Es el tema del emprendimiento. No solamente lo estamos enfocando al área comercial, también puede generarnos rédito en el área ambiental, siempre y cuando utilicemos los recursos y los mecanismos adecuados. En este sentido, tiene que ir de la mano la seguridad jurídica también, Inti, porque pienso que si en Ecuador ya hemos visto que el Estado es insuficiente para solucionar mayoría de temas, ¿por qué no dejar que participe también empresas del exterior o en un momento también trabajar acá a manera de trabajo mixto o empresas mixtas? Y tú, no sé qué piensas al respecto. Mira, la clave ahí del rol del Estado es buscar mecanismos, en el tema del emprendimiento específicamente, ¿no? Para que las grandes empresas reinviertan sus recursos en emprendimiento. Esa es la pepa, es la parte clave. Ok. ¿Cómo se hace en otros países? A través de incentivos tributarios. En Reino Unido la gente no invierte en emprendimientos en la cantidad que lo hace. Es el segundo país a nivel europeo con mayor inversión hacia emprendimientos. Pues no lo hacen porque son más chéveres que nosotros o más Ujú, altruistas. No es cierto, en realidad es una ujú. sociedad muy conservadora, muy aversa Así es. al riesgo. Ujú. Entonces, ¿cómo lo hacen? El Estado les da el incentivo de que toda inversión en emprendimiento, que ya de por sí es un riesgo, pueda ser redimible de los impuestos, del pago de impuestos. Si invierten 50.000 libras esterlinas, se reduce el pago de impuestos en esa cantidad equivalente. Entonces, así se genera esa inversión. Y la ventaja de este tipo de mecanismos, primero que haces crecer el sector privado. Segundo, que haces crecer una inversión de la empresa grande hacia una empresa pequeña. ¿Y por qué eso es importante? La empresa grande tiene ya lógicas de eficiencia, no necesariamente de creación de fuentes de empleo, ya tiene otros retos de volverse eficiente, de reducir costos. Las empresas pequeñas, en cambio, es traer gente, es traer capital humano. Entonces, hay estudios que nos dicen que el 70% de la plata que te llega a un emprendimiento va a fuentes de empleo. Entonces, ahí tú generas empleo en el principal sector de generación de empleo, que son las pequeñas y medianas empresas de este país, ¿no? El último estudio que revisé yo de datos actualizados del INEC nos habla de que el 60% de las fuentes de empleo en este país se dan de empresas Sí, medianas hacia abajo, es ¿no? verdad. Entonces, ahí está la clave, el que no estamos generando. Y finalmente en Ujú. el tema ambiental se vuelve un factor de competitividad. Si una empresa habla a sus clientes, sobre todo quienes exportan y muy pronto también ya acá en el país, ya no solamente se va a definir cuánto cuesta y qué calidad tiene. Por el tema de cambio climático, también el cliente va a ver qué huella de impacto ambiental generó. Entonces, las empresas que entienden esas lógicas e incorporan una narrativa de cuidado ambiental a su producto o servicio, van a ganar un factor adicional de competitividad, de diferenciación. Entonces, ahí está la clave de trabajar también en temas ambientales, ¿no? Más aún en un país como el Ecuador, que queremos vivir, por ejemplo, el turismo, pero si no cuidamos del ambiente, ¿a qué Ah, estamos sí, sí. invitando a los turistas? ¿A que vengan a ver un ambiente contaminado?
No es así. Eso es lo que justamente hay que protegerlo, ¿no? Y hacerlo de la forma correcta. Correcto, Inti. Continúa el abogado Ramiro Cepeda. Inti, ¿cómo va? Ramiro Cepeda lo saluda. Ramiro, qué gusto escucharte y saludarte. Buenos días. Gusto es mío. Usted en una parte de la respuesta a Bolo decía que hay falta de planificación en el país. Yo creo que hay falta de planificación en el mundo, porque el mundo no adquiere conciencia de lo que significa la contaminación. Y le voy a poner un recordatorio. En la pasada pandemia, que no nos debemos olvidar, cuando los aviones dejaron de volar, cuando el ser humano estuvo un poco en su casa, cuando los carros dejaron de circular, el mundo empezó a respirar. Los animales volvieron a hábitats que habían sido suyos y que el humano los había alejado de él. O sea, los océanos se vieron un poco más limpios. O sea, es una parte de la acción humana la que destruye el mismo planeta. Ahora, poniéndolo en contexto de lo que ustedes están haciendo, esto tiene que ser universal, porque un esfuerzo aislado hay que hacerlo, pero hay que sumar los esfuerzos aislados para que se haga un todo. Entonces, esto que usted representa, esta institución, este esquema que usted está presentando, ¿tiene algunos partners en otras partes como para decir que no estamos solo sembrando un pedacito del mundo, sino en el mundo entero? Gracias por el punto, Ramiro. Lo sintetizo en decir que el cambio tiene que ser sistémico. No podemos tener medias tintas. Coincido con lo que tú bien comentas en ese sentido, ¿no? ¿Cómo hacer un cambio? Ahora hablemos de que venimos más o menos desde la primera revolución industrial en un modelo que es producir, consumir y arrojar. Entonces, mientras más rápido compremos un teléfono, así no necesitemos porque tiene la cámara un poquito mejor, o la ropa, porque salió la moda diferente cada 3 meses, se nos ha creado esta lógica de que el consumo genera desarrollo económico. De hecho, el modelo global todavía sigue funcionando así. El problema es que producimos sin pensar el impacto ambiental, de dónde sale la materia prima, qué efectos genera. Consumimos en cantidades alarmantes y luego arrojamos sin pensar qué pasa luego, ¿no? Entonces, ese modelo es caduco, no tiene una oportunidad de seguir avanzando y la transformación sistémica, de hecho, tiene que darse desde el sector público. Hay estudios que nos dicen eso, el sistema no se va a autorregular. ¿Cómo nosotros apoyamos en ese sentido? Es dando información y con la tecnología que estamos instalando en el país. De hecho, este año les cuento que tenemos un proyecto súper grande para el río Guayas y para el río Guayabamba. Van a ser nuestros proyectos más grandes hasta ahora, incluso fuera del país tenemos otros proyectos también en Guatemala y Costa de Marfil. Pero este año vamos a apuntar a los ríos más grandes del país. Y lo que vamos a buscar es no solamente parar la contaminación de estos dos ríos, venimos trabajando ya 5 años en el diseño, sino también dar datos para ir trabajando en la reducción de la contaminación en las comunidades aledañas al río Guayas, al río Daule, al Babahoyo y al Guazabamba también. Y los Y así, manglares, Inti, y los manglares. los manglares, ¿cuál es la clave ahí? Que no llegue la basura al manglar. Si ya llega a la basura al manglar, es mucho más complicado hacer la limpieza porque se entremezcla con las raíces, ¿no? Entonces, nosotros tenemos bien identificado eso y lo que buscamos es evitar antes de que llegue y así se pueden hacer tareas de limpieza. Porque si tú limpias y al siguiente día te sigue llegando basura ahí, simplemente no tiene sentido, Por ¿no? supuesto que Entonces, no tiene sentido. Inti, vea, antes de terminar la entrevista no quiero quedarme con esta duda. Hay en una parte del mundo, en el océano, que hay una acumulación asombrosa de plásticos que cubre una extensión que no me acuerdo, pero es una dimensión que es absurda, que es obscena, o sea, que no entiendo por qué el mundo no se encarga de limpiarla. Vamos a otros planetas, mandamos vuelos tripulados, la gente quiere conquistar el espacio, pero no quiere limpiar su se quieren ir a mundo. Marte. Exacto.
pero no quieren Sí, limpiar su propio mundo. Entonces, ¿dónde es esto y por qué no se hace? Discúlpeme sacarlo del esquema de Ecuador, pero yo creo que usted es un hombre que debe de saber el tema y me puede ayudar a entender. con muchísimo gusto y a las órdenes cualquier pregunta. Son 5 lugares donde se concentra la basura en el mundo. O sea, no solamente es uno, sino ¿Ya? son 5. El más cercano al Ecuador se encuentra, si trazamos una línea perpendicular, desde Chile, en la mitad de Chile, trazamos una línea perpendicular hacia el océano, vamos a encontrar uno de estos puntos del patch del Pacífico que se conoce. El tamaño es el doble de Colombia y Ecuador combinado, para darles una idea de la extensión. Podría ser ya un país y tiene una enorme cantidad de basura flotante ahí. Ahí es donde termina llegando toda la basura que sale del continente, viaja por las corrientes oceánicas hacia Galápagos porque chocan en la línea ecuatorial y luego baja y se concentra en este sector. ¿Por qué no limpiarlo? Porque es sumamente costoso, incluso la huella que podemos generar de carbono, de contaminación por enviar barcos allá y traerlo, más el proceso de extracción. Entonces la clave es evitar más bien que se siga acumulando material. Y eso es en lo que nosotros trabajamos. Es más fácil hacer un trabajo de remediación y de prevención en los ríos, en las riberas, Déjeme en ver las si le playas. entendí bien. O sea, el remedio es dejarlo ahí. El remedio será en algún punto hacer algo con eso, pero al momento es evitar que se siga aumentando la cantidad, por el tema de los costos que generaría. Entonces, si nosotros seguimos contaminando, lo que va a hacer es que esta mancha siga creciendo y el costo de extracción va a ser muchísimo mayor. ¿Quién lo va a financiar? El costo no ¿Cómo debería vamos a importar evitar? cuando, el costo no debería importar cuando lo que se quiere salvar es el mundo y se quiere salvar la calidad de mundo que debemos dejar para nuestras generaciones. Y yo le aseguro que Ciertamente, el costo de pero hay extracción un debe punto ser ahí. menor de lo que gastamos en armas y en expediciones a otros planetas, ¿no? Sin duda, pero hay un punto importante. La basura que llega allá ya se encuentra totalmente degradada y lamentablemente esta área del océano, la cantidad de vida que existe en esa área ya es muy reducida por el nivel de contaminación. Entonces, ahora tenemos que saber priorizar. Lo que tenemos que priorizar es, por ejemplo, que no llegue basura a Galápagos, porque esa basura que llega a Galápagos, que viene desde el Ecuador, está afectando ya a 27 especies marinas de las Islas Galápagos. Entonces, siendo un problema tan grande de distintas complejidades, hay que saber priorizar dónde hacer las acciones de intervención. Entonces, en ese sentido, lo primero para el Ecuador, en este sentido, es protegerla y reducir la contaminación que está llegando a las playas, al sector del Océano Pacífico que nos corresponde, porque al final eso está también contaminando los peces que nos alimentamos. Hay estudios que nos dicen que estamos consumiendo el equivalente en tamaño a una tarjeta de crédito por año de plástico, justamente de los productos de mar que consumimos. Entonces, esa es la prioridad, ir reduciendo esa contaminación de nuestras costas, luego hacia Galápagos, y quizás en algún punto sí, sin duda habrá que hacer algo también en estos sectores de acumulación, pero ese material que ya llegó allá ya es algo que está en un sitio de muy reducida cantidad de vida, ¿no? Entonces, más bien enfocarnos en lo importante y la gente, o sea, el mensaje que les queda para quienes nos escuchan, que empecemos justamente a pensar cómo podemos reducir el impacto que tenemos. Y son cosas muy sencillitas como aprender a separar la basura, no salir con esos cuentos de que pasa un solo carro recolector y se lleva todo. Hay recicladores de base en todas las ciudades de nuestro país que viven de recolectar la basura, en su mayoría son mujeres, y que nos van a agradecer si les separamos lo que es reciclable, que ellas van a intentar vender, con eso sustentar, y van a evitar incluso problemas de cortes y demás, ¿no? Entonces, muchísimo por hacer al respecto en nuestro país, ¿no? Ojalá empecemos ya en un proceso de planificación de corto, mediano y largo plazo en este y otros temas que nos permitan seguir adelante, ¿no?
Inti, le paso al abogado Eduardo Mendoza, que se integra a la mesa de diálogo y desea participar en esta entrevista. Eduardo, buenos días. Buenos días, Ramiro. Buenos días a toda la audiencia, Bolito, y a Javier Consegarra también con nosotros. Inti, lo he estado escuchando con atención. La semana pasada que hablamos con Andrea para conversar con usted, teníamos algunas preguntas. Solo hago una más porque mis compañeros ya han hecho un paneo y un peinado de la situación. Quiero escuchar su trabajo, quiero escuchar su criterio sobre la pregunta de las horas en trabajo. Quiero saber cuál es, de un activista, de un tipo como usted, que trabaja con cosas modernas, con emprendimientos, cuál es su idea, qué piensa usted sobre tener horas en el trabajo y sin que eso afecte los temas laborales y de los trabajadores. Gracias, Eduardo, por la pregunta. Para ser muy sucinto, lo que está sucediendo a nivel internacional es un efecto de flexibilización laboral. La idea con la que se empezó hace ya casi un siglo, que es, antes se luchaba por trabajar no más de 48 horas a la semana, luego pasamos a las 40 horas a la semana, no en todos los países, en el Ecuador sí se hizo eso, y ahora la tendencia internacional es de ir reduciendo justamente los tipos de jornadas laborales, sobre todo por el crecimiento del sector de servicios. Esta es una realidad internacional que se viene dando, ya toda Europa maneja procesos de flexibilización, Estados Unidos, países vecinos. El Ecuador tiene lamentablemente al momento una lógica de prohibición de lo que es el trabajo por horas y el trabajo flexible. Entonces, la consulta popular, la pregunta E, nos da la oportunidad de quitar ese candado de prohibición y empezar un proceso de regularización, porque eso es importante y eso es algo fundamental que tiene que generar las autoridades actuales, de que en ese proceso de regularización, que abra oportunidad a las personas a un trabajo formal, no se precarice el trabajo. Ese es, digamos, el reto que tiene el país. Entonces, resumiendo, nos guste o no, el mundo avanza hacia un proceso de flexibilización. El Ecuador no es ajeno a esas lógicas. Al momento tiene una prohibición, va a tener tarde o temprano que generar un proceso de regularización, y el rol del Estado es fundamental para evitar que en ese cambio no se tienda hacia una precarización del trabajo, que nos paguen menos por el trabajo que hacemos, y eso genere un efecto contrario y luego termine pasando lo que pasó con la tercerización en el país, ¿no? Entonces, ese es el debate muy importante desde el punto de vista técnico sobre esta pregunta del trabajo por horas que vamos a votar en la consulta popular. Por su amabilidad y gentileza, queda muy claro y pienso igual que usted. Creo igual que usted. Le mandamos un abrazo. Tenga usted un buen día. Gracias por estar con I99 y el programa Diálogo. Un abrazo. Vamos a abrir espacio para las menciones publicitarias y luego saludamos a Javier. Andrea está parqueando, así que estamos completitos. Vamos. ¿Cómo no, Eduardo? Dígame, ¿Quieren estar doctor. a la vanguardia de la moda y tecnología Sí, señor. sin gastar de más? Sí, señor. Y usted que es tímido para el gasto. Entonces, ven al Centro Comercial Malecón y aprovecha los increíbles descuentos que te esperan. Encuentra las últimas tendencias y las novedades en productos tecnológicos. Todo en un solo lugar. No te lo pierdas. Anda al Centro Comercial Malecón 2000. Aprovecha toda la moda y tecnología sin gastar de más. Ahí donde va a encontrar a Lord Maquilón y Monsieur Palomé, que ambos compran en Centro Comercial Malecón. Bolo, siga trabajando usted y no se distraiga. ¿Cómo no? Hoy es martes. Martex. Llames dobles en cafeterías. Por uso mi American Express de Banco Guayaquil para disfrutar de promociones exclusivas en Sailor Coffee, Monogoloso, Diana Carrión, Cauca Chocolate y muchas cafeterías más. Disfruta el doble de lo que más te gusta con Amex Dobles y conoce más promociones en restaurantes, cafeterías y bares toda la semana en bancoguayaquil.com/inclinada. Promociones /inclinada dobles. 099-268-5224 es el WhatsApp del Banques Club del Ecuador. 099-268-5224. El chef Diego Hermosa está preparando las delicias para este día viernes. Delicioso. El desayuno de campeones aquí en la radio. Gracias. Lo más importante, no necesitas Eso ser es lo socio. mejor.
para acceder a este servicio Es lo a mejor. domicilio. 099-268-5224. No te quedes sin la oportunidad de tener el hogar de tus sueños en la urbanización más exclusiva de Guayaquil, Narcisa Club. Ya a la venta la tercera etapa con casas desde $129,000. Ubicado en el kilómetro 10 de la autopista Narcisa de Jesús. Visita nuestras villas modelos de lunes a domingo con horario de 9 horas a 17 horas. Para ustedes, pareja, 9 horas a 17 horas, 9 de la mañana, 5 de la tarde, para una atención exclusiva y personalizada. Cerramos el espacio. No falta una, por favor, esto es de él. porque con esto vamos a poner... Ahí están, rugiendo los motores. Súbete a tu moto, yo ya me subo a la mía. Siendo el aceite original, la misión de Valvoline ha sido la misma desde 1866, prolongar la vida de los motores y mejorar su rendimiento. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética, y continuaremos innovando, siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Valvoline, el aceite original. Ahora sí cerramos el espacio de las menciones Sí. publicitarias. Sí, Abogado. señor. Buenos días, una vez más a mi pana Javier Segarra, ya está nuestro partner, hermano de la vida. Buenos aquí días, con Javier. nosotros, Javier, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días. Javier, buenos días. Sí, señor. ¿Está bien? Sí, Aurito Sánchez también, que hablaba el viernes. Machinelli. ¿Qué? Metieron Machinelli. 4 el equipo de Machinelli Barcelona. Oye, no, pero ¿sabes qué pena, Eduardo? Esa gente no tiene ni para ir a comer, no tiene para ir a entrenar. Los del Los del Cuenca. Cuenca, ¿cómo No van a hacer golpee eso? la mesa. ¿Cómo van a hacer eso, Eduardo? Sí, entonces era que hablaba de Machinelli. Ya está aquí don Hugo Sánchez. ¿Ya está aquí? Muy bien. Ah, ya. Oiga, nos Sin toca- corbata, sin corbata. Sin corbata. Ya se sacó la del cajero de los 80, el Banco del Progreso. Claro. Ya se sacó Banco del Progreso, tenía una corbatita finita. No, que banco de descuento, el banco de la previsora, por la El banco de la edad. previsora. Él trabajó en el Banco de Progreso. ¿verdad? Claro, no, él trabajó en el Banco de Bolivariano Descuento. también. También. En un También. ascensor que me ha contado. Que estaba... Bueno, vamos a pagar el corte, ¿les parece? Para venir con la entrevista Pero nueva. por supuesto. Regresamos enseguida. Andrea González dice que está con un tráfico terrible.